voy a proyectar una lámina en blanco. En el caso del nivel freático, nosotros vamos a poder evaluar 3 casos, ¿sí? El caso número 1 es cuando nosotros vamos a tener nuestra zapata y pues el nivel freático se va a encontrar por encima de la profundidad de cimentación, ¿de acuerdo? Vamos a tener lo siguiente: el nivel de la superficie, el nivel de la profundidad de cimentación. Recordando un poquito, ya saben que esta altura es nuestro DF, ¿verdad? Y vamos a considerar para este caso el nivel freático acá, ¿sí? Quiere decir que si yo acá tengo un peso específico 1, acá voy a tener, si consideramos que todo esto es un mismo estrato, vamos a tener acá también peso específico 1 saturado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros realizamos el análisis de la carga última, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Vamos a tener acá Q último, ¿no? Y vamos a tener el producto de 3 factores. C por NC, por SC, por DC, por IC, más Q por NQ, por SQ, por DQ, y si tuviéramos inclinación de carga por IQ, más un medio de la base, ¿no? Por el peso específico 2, por el NI, por el SI, por el DI, por el II, ¿verdad? Ya sabemos que la cohesión y el peso específico justamente corresponden al suelo que está por debajo. Entonces, vamos a colocarle las características al suelo por debajo y vamos a decir que acá vamos a tener una cohesión 2 y un peso específico 2, ¿sí? Que es el de acá. Como yo sé que el nivel freático está por encima de la superficie, perdón, por encima de la profundidad de cimentación, yo sé que el peso específico 2 que utilice acá, ¿en qué condiciones debería estar? ¿Saturado o sumergido, chicos? Eso debería estar en condiciones sumergidas, ¿verdad? Ya, eso es una consideración. Por otro lado, también necesito calcular la sobrecarga. Para el cálculo de la sobrecarga, ¿qué vamos a tener? Peso específico 1, ¿sí? Le vamos a dar a esta altura H1 y a esta otra altura H2, ¿de acuerdo?
Entonces, tenemos el peso específico 1 multiplicada por la altura H1 más, ya sabemos que cuando tengo nivel freático, a este peso específico 1 saturado, vamos a tener que restarle el peso específico del agua y lo multiplicaré por la altura H2. ¿Sí? Ese sería el caso número 1. Luego se puede presentar un segundo caso en el que ahora el nivel freático se encuentra por debajo de la profundidad de cimentación. ¿Sí? Y vamos a llamar a esto nuevamente DF. Ahora vamos a ponerle acá un peso específico 1. Acá le vamos a poner peso específico 2 y acá peso específico 2 saturado. Y vamos a considerar, ¿sí? Vamos a considerar el ancho de la base igual a B y a esto de acá, a esta distancia, vamos a decir que es menor al ancho de la base. ¿Sí? Entonces, cuando el nivel freático se encuentre por debajo de la profundidad de cimentación, pero esta distancia sea menor al ancho de la base, lo que vamos a tener que hacer en este caso es calcular un peso específico promedio, ¿sí? ¿Por qué tengo que calcular un peso específico promedio? Porque los esfuerzos que está transmitiendo esta zapata, ¿sí? Vamos a colocarlo acá. Los esfuerzos que está transmitiendo esta zapata tiene un cierto nivel de influencia, ¿sí? Y ese nivel de influencia se va a considerar en las cimentaciones hasta una distancia o una profundidad igual al ancho de la base, ¿sí? Este nivel de influencia se considera hasta una profundidad D igual al ancho de la base. Entonces, como este D minúscula es menor al ancho de la base, yo voy a decir, ¿no?, que este suelo o el nivel freático está influenciando a este suelo que está soportando mi cimentación. Entonces, en este caso, ¿sí?, en donde la profundidad D es menor a B, yo voy a tener que calcular un peso específico promedio para poder utilizar acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo ese peso específico promedio? Estamos diciendo que esta altura es D y el resto será B menos D, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Entonces, aquí calculamos un peso específico promedio, ¿sí? El peso específico promedio sería peso específico 2, ¿no? Ese de acá, multiplicado por su altura, que es D, más, vamos a colocar acá la distancia, ¿no?, del resto, B menos D. ¿Y por qué peso específico lo tendré que multiplicar acá, chicos? ¿Por el peso específico 2 saturado o por el peso específico 2 sumergido?
¿Qué dicen? ¿En qué condiciones hemos trabajado el peso específico 2 de acá? Del caso 1. Sumergido, ¿verdad? Perdón, acá. Perdón. Sumergido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá también lo que tenemos que colocar es el peso específico 2 sumergido, ¿sí? Que es básicamente peso específico 2 saturado menos el peso específico del agua, ¿sí? Y a todo ese peso, a ese producto de peso específico por distancia, ¿entre cuánto creen que hay que dividirlo? Mejor voy a colocarlo arriba. ¿Entre cuánto lo dividiremos, chicos, para poder tener un promedio? ¿Entre cuánto lo tendríamos que dividir, chicos? Entre toda esta distancia que estamos analizando, ¿verdad? Que sería el ancho de la base, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Y el tercer caso se va a presentar cuando el nivel freático, el tercer caso se va a presentar cuando el nivel freático se encuentre fuera de la zona de influencia, ¿sí? Nuevamente acá colocamos DF, tenemos el ancho de la base, ¿sí? Y ahora nuestro nivel freático, vamos a colocar que se encuentra por acá. ¿Sí? Recuerden que esto es mi nivel freático. ¿Sí? En este tercer y último caso, esta distancia es mayor a B. ¿Sí? Entonces, como mi zona de influencia es hasta una profundidad igual al ancho de la base, ¿sí? En este tercer caso, el nivel freático ya no va a influenciar sobre el suelo que estoy analizando, ¿sí? Es decir, si yo tengo acá un peso específico 1 y acá tengo un peso específico 2, ¿cómo voy a calcular mi Q? Simplemente como peso específico 1 natural por DF. ¿Y qué peso específico utilizaré para el cálculo de la carga última? El peso específico 2, ¿no? En el caso anterior, para el cálculo de la carga última, utilizamos nuestro peso específico promedio, ¿sí? Y para el cálculo de la sobrecarga, también sería peso específico 1 por DF. ¿De acuerdo? Esos van a ser los tres casos que podríamos identificar en la resolución de nuestros ejercicios. ¿Sí?
Entonces, ahora sí voy a cambiar de lámina. Un momento, chicos. A ver, ya tienen la PPT de la clase del día de hoy cargada en el aula virtual, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con este ejercicio, ¿sí? Dice lo siguiente. A una cimentación superficial rectangular de 3 por 4 se le aplicará una carga inclinada, ¿sí? Con la vertical de 12 grados, distanciada, dice, del centro 0.10 metros y en la dirección de la menor distancia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tenemos nuestra zapata, vamos a dibujarla acá para entender un poco mejor el ejercicio. Tengo mi zapata, ¿sí? Me dice que hay una carga inclinada, ¿verdad? Una carga inclinada que forma 12 grados con la vertical, ¿no? Es decir, esto de acá. Dice que es una cimentación de base igual a 3 metros y de longitud igual a 4 metros. ¿Por qué asumo directamente que el ancho es 3 y la longitud es 4? Porque siempre se va a cumplir
que la base es el lado menor y la longitud es el lado mayor, ¿sí? Además me dice que esta carga está distanciada del centro 0.10 metros. ¿Qué me va a representar esos 0.10 metros, chicos? ¿Qué creen que me está representando esos 0.10 metros? ¿Alguien tiene idea de qué cosa es esos 0.10 metros? La excentricidad, ¿sí? Entonces, me dice que tengo excentricidad de 0.10 metros en la dirección de la menor distancia, es decir, excentricidad en X, ¿sí? Excentricidad en X. La excentricidad en X es 0.10. Si a mí no me dieran, chicos, este valor directamente, pero me dan una carga vertical y un momento, ¿cómo se calcularía la excentricidad? Recuerden que si a ustedes les dan el momento, ¿no? La excentricidad es igual a momento entre carga vertical, ¿sí? ¿Qué otra cosa hay que recordar? Recuerden siempre que el ángulo que vamos a utilizar para calcular nuestros factores de corrección por inclinación de carga siempre va a ser el ángulo que forma la vertical con la carga inclinada. ¿Qué hubiera pasado si a mí me daban este ángulo alfa? ¿Sí? Si a mí me daban este ángulo alfa, yo tenía que calcular este complementario, ¿sí? Porque finalmente ese va a ser mi ángulo que voy a utilizar para el cálculo de mi factor por inclinación de carga, ¿sí? ¿Qué más dice? Sigamos leyendo. El fondo de cimentación es 1.50 metros. El nivel freático, dice, se encuentra a 0.90 metros por debajo de la superficie. Entonces vamos a ir colocando acá. Tengo la superficie. Tengo el fondo de cimentación, ¿verdad? Tengo acá mi DF, ¿sí? Que me están diciendo que es 1.5 metros, ¿de acuerdo? Me dicen que tengo nivel freático a 0.90 metros por debajo de la superficie, ¿no? O sea, más o menos por acá. ¿Sí? Esto es 0.90 metros, ¿sí? Y acá está mi nivel freático. Dice, desde la superficie hasta 1.50 metros se tiene una arcilla arenosa. Quiere decir que el suelo de acá de encima es una arcilla arenosa, ¿sí? CL. Dice, cuya cohesión es 20 kilonewtons por metro cuadrado, ¿no? Y el ángulo de fricción es 16 grados. Peso específico 18.5, o sea, el peso específico de acá, 18.5 kilonewtons por metro cúbico, y el peso específico saturado, ¿no? Dice 19 kilonewtons por metro cúbico. Dice, la zapata
se asienta sobre un estrato de arena arcillosa densa. SC, voy a colocar acá, arena arcillosa densa. ¿Qué me está diciendo con eso, chicos? ¿Cuál era uno de los primeros pasos? A ver, Marjorie dice, si no me dan el ángulo de la carga inclinada, ¿cómo podría hallarlo de otra forma? Lo otro que te podrían dar, Marjorie, es una carga horizontal y una carga vertical, ¿sí? Vamos a ver un siguiente ejercicio también con eso, y ahí, por ejemplo, ustedes van a tener que calcular la excentricidad y también van a tener que calcular este ángulo de inclinación. ¿Qué te tendrían que dar? Tendrías que tener tu zapata, ¿sí? Tendrías que tener una carga vertical y tendrías que tener una carga horizontal, ¿sí? Y con estas dos cargas tú tendrías que calcular tu resultante o simplemente ya sabes que este va a ser el ángulo de inclinación y lo puedes sacar por relaciones trigonométricas. Ese es otro caso en el que no te dan directamente el ángulo, pero te dan fuerzas, ¿sí? Te dan la vertical y la horizontal. Lo mismo puede ocurrir con la excentricidad. Pueden no darme directamente, como en este caso, el valor, sino que te van a dar el momento en la dirección X y vas a tener también como dato la carga vertical. ¿De acuerdo? Es una muy buena pregunta, chicos. Vamos a ver un ejercicio más y ahí vamos a ver también cómo es que te dan otros datos y con eso se va calculando la excentricidad y también el ángulo de inclinación, ¿sí? A ver, chicos, pregunta para ustedes. Nos hemos quedado acá. Dice, la zapata se asienta sobre un estrato de arena arcillosa densa. Me están diciendo que el suelo que tengo acá por debajo es una arena arcillosa densa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué análisis debo obtener sobre eso? ¿Qué análisis me dan sobre eso, chicos? ¿Se acuerdan que uno de los primeros pasos era identificar si va a ocurrir una falla de corte general o si va a ocurrir una falla de corte local? ¿Cuál era la característica o qué tipo de falla ocurría cuando tenía un suelo, bueno, en este caso, arena arcillosa densa? ¿Se acuerdan que lo habíamos categorizado de tres formas? Cuando hable de una falla general, acá yo voy a encontrar los términos densa, muy compacta, semidenso, semicompacto, ¿no? Y cuando ocurría una falla por punzonamiento, acá lo que teníamos era material suelto, ¿no? Suelto a muy suelto, ¿sí? ¿Por qué tenía que identificar el tipo de falla, chicos? ¿Qué ocurre cuando tenemos una falla
por corte local. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Qué tenemos que hacer? Porque miren que acá nos está dando la cohesión, ¿no? La cohesión de este suelo sobre el cual se está soportando es 10 kilonewtons por metro cuadrado, ángulo de fricción 35 grados y peso específico seco dice 18 kilonewtons por metro cúbico y peso específico saturado 19.5 kilonewtons por metro cúbico. ¿Qué tipo de falla estamos teniendo acá? ¿Falla por corte general o falla por corte local? Chicos, eso es importante que esté claro, ¿sí? Porque eso sí, de todas formas, viene en la práctica. A ver, Luis y Marjorie me dicen una falla por corte local. En realidad, chicos, es una falla por corte general, ¿no? Porque si se dan cuenta en el enunciado, me está diciendo que es una arena arcillosa densa, ¿sí? Entonces, si es un suelo, ¿no? Una arena arcillosa densa, ¿sí? Yo estoy identificando que acá tengo justamente una falla por corte general, ¿sí? Sí, Marjorie, creo que levantaste la mano. Chicos, Marjorie. Profesora, disculpe, ¿tiene que haber esas consideraciones? Si es que no me dan ninguna de esas consideraciones, ¿cómo supondría? Lo que pasa es que siempre te van a decir, eh, siempre te van a dar esa especificación, ¿no? Arena arcillosa densa. Tienes un suelo, te van a hablar de un suelo de compacidad alta, o te van a hablar de un suelo de compacidad media. Siempre te van a dar ese término y en caso no te den ninguno de estos dos términos, pueden darte hasta la densidad relativa, ¿no? Entonces, por esos datos ya ustedes tienen que más o menos identificar a qué tipo de falla está haciendo referencia. Ya si no les dan ningún tipo de dato, tendrían que ustedes asumir un tipo de falla, ¿sí? Pero siempre tienen que colocar ese análisis, porque recuerden que a veces en la práctica el docente siempre coloca en el enunciado, si hay algún dato que tienes que considerar, indícalo por qué, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, imagínense que no les dan ninguna especificación del suelo, simplemente les dicen una arena, ¿no? Pero si les dan la arena, les van a dar probablemente un peso específico, ¿no? Entonces, más o menos de ahí ustedes pueden tomar una consideración y colocarlo. Estoy asumiendo que ocurre una falla por corte general, por lo tanto, no es necesario realizar la corrección de los parámetros. Estoy asumiendo que es una falla de corte local, ¿no? Por eso estoy haciendo la corrección de los parámetros. Pero si no, siempre se les va a dar al menos una característica, chicos, ¿sí? Pero recuerden siempre esto, cuando hablemos de una falla por corte general, siempre traten de identificar este término, como acá, ¿no? Arena arcillosa densa,
¿no? Arena arcillosa densa. Seguramente en la PPT de la clase pasada ustedes también van a encontrar arena arcillosa compacta, un suelo compacto, un suelo medianamente compacto, ¿sí? Entonces, por esos términos, ustedes pueden identificar el tipo de falla. Entonces, como estamos identificando que esta es una falla por corte general, quiere decir que no es necesario corregir los parámetros, ¿sí? En una falla por corte general, no se corrige los parámetros, ¿sí? A ver, terminemos de leer y vamos a pasar al ejercicio. Bueno, acá están los datos: cohesión, ángulo de fricción, peso específico seco y peso específico saturado, ¿sí? Nos pide que utilizando la fórmula general de capacidad de carga última por Meyerhof, determinemos la carga admisible, o sea, la carga total, ¿no?, que la columna puede transmitir a la cimentación. Considerar un peso específico del agua igual a 9.81, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. Y acá se ha colocado las características por Meyerhof. Vamos a ir analizando cada uno de los factores de corrección para que quede claro para ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué datos teníamos que necesito? El DF, 1.5 metros, ¿verdad? El ancho de la base, 3 metros. La longitud, 4 metros, ¿sí? La excentricidad en X, 0.10 metros. El ángulo de fricción. ¿Qué ángulo de fricción utilizo para el cálculo de mis factores de corrección, chicos? Chicos, ¿me están escuchando? A ver, les preguntaba
Sí está claro que el DF es 1.5, el ancho de la base 3 metros, la longitud 4 metros, tenemos excentricidad en X 0.10 metros. ¿Qué ángulo de fricción utilizamos para calcular nuestros factores de corrección? ¿16 grados o 35 grados? Para calcular mis factores de corrección de carga, chicos, ¿qué ángulo de fricción utilizamos? Chicos, ¿qué ángulo de fricción utilizamos para el cálculo del NQ, del NC y del NI? Recuerden que los factores de corrección de carga dependen únicamente del ángulo de fricción del suelo, ¿verdad? ¿Y qué ángulo de fricción utilizo para estos factores de corrección de carga? ¿El ángulo de fricción del suelo que está por encima de la cimentación o el ángulo de fricción del suelo que está por debajo de la cimentación? Del suelo que está por debajo, ¿sí? Siempre recuerden que utilizamos los parámetros del suelo que está soportando la cimentación, ¿sí? ¿Cuál es el suelo que está soportando la cimentación? El suelo que está por debajo, ¿sí? Este es el suelo que soporta la cimentación. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Ahora, ¿qué va a pasar o qué va a ocurrir cuando yo tenga excentricidad? Cuando yo tenga excentricidad, voy a tener que corregir mis dimensiones, ¿sí? En este caso, yo tengo solamente excentricidad en X. Por lo tanto, voy a calcular mi base corregida, que es mi base original, menos 2 veces la excentricidad. ¿Cuál creen que va a ser mi longitud corregida, chicos? 4 metros menos. ¿Por cuánto tendré que multiplicar acá? ¿Tengo excentricidad en el eje Y? ¿O solo tenía excentricidad en el eje X? Solo teníamos excentricidad en X, ¿sí? Me decía que solo tengo excentricidad en el lado menor. Por lo tanto, la excentricidad en Y es 0, ¿sí? No hay excentricidad en Y. El enunciado me decía que solo tengo excentricidad en el lado menor. ¿Quién es el lado menor? La base, ¿sí? Este es el lado menor. Siempre la base va a ser el lado menor, ¿sí? Entonces, mi base corregida, ¿cuánto será? 2.8 metros. ¿Cuánto será mi longitud corregida? Seguirá siendo 4 metros, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque acá tenemos que darnos cuenta, ¿sí? De qué dimensiones utiliza cada factor de corrección. Por ejemplo, el factor de corrección de forma, ¿no? Que es el que tenemos acá,
utiliza las dimensiones efectivas. ¿Quiénes son las dimensiones efectivas? A ver, escríbanlo en el chat, chicos. ¿Quiénes son nuestras dimensiones efectivas? ¿Cuánto sería nuestro B efectivo y nuestra longitud efectiva? Sería 2.8 metros y 4 metros, ¿sí? Son los que acabamos de corregir. ¿Sí? Son los que acabamos de corregir. Estas son mis dimensiones efectivas. ¿Sí? Que son iguales a base original menos 2 veces la excentricidad. Si tuviera excentricidad en Y, sería longitud menos 2 veces la excentricidad en Y. ¿Sí? Entonces, para mis factores de corrección de forma dice que utilice las dimensiones efectivas. Para mi factor de corrección por profundidad, me está diciendo que utilice las dimensiones originales. ¿Qué dimensiones utilizaré para mi factor de corrección por profundidad? Si son las originales. 3 metros y 4 metros. ¿Sí? Y luego vamos a calcular los factores de corrección por inclinación de carga. Comencemos calculando primero, ¿quién? Nuestros factores de carga. NQ, NC y NI. ¿Cómo se calculan los factores de corrección de carga por Meyerhof, chicos? Tenemos acá NQ, tangente al cuadrado de 45 más phi medios. ¿Quién es nuestro phi? 35, ¿verdad? Más phi medios por E a la pi por tangente del ángulo de fricción. Por E a la pi por tangente ¿de quién? Del ángulo de fricción 35 grados. El NC, ¿cómo calculo el NC? Como la cotangente del NQ menos 1, ¿verdad? Perdón, acá me he saltado cotangente del ángulo de fricción. Acá me salté el ángulo de fricción. Cotangente del ángulo de fricción por NQ menos 1. ¿Qué más? El NI. ¿Cómo calculo mi NI? NQ menos 1, ¿verdad? Por tangente de 1.4 veces el ángulo de fricción, ¿verdad? Tangente de 1.4 veces el ángulo de fricción por NQ menos 1, ¿sí? Este primer NQ nos debería salir, a ver, ¿cuánto nos va a salir eso? 33.296. El NC nos va a salir 46.124 y el NI nos va a salir 37.152. Listo. Entonces, ahora que ya calculé mi NQ, mi NC y mi NI, me voy a calcular mi factor de corrección por forma. ¿Qué dimensiones usaba acá? Las efectivas. Eso quiere decir lo siguiente. Cuando calcule mi FCS,
esto es igual a 1 más, ¿qué base utilizo acá, chicos? ¿Qué coloco acá? ¿Qué valor coloco para la base? ¿3 metros? ¿Cuál es mi dimensión efectiva, chicos? ¿Están seguros que es 3 metros? 2.8, ¿verdad? 2.8 metros. ¿Y cuál será mi longitud efectiva? 4 metros, ¿sí? 4 metros. Y acá lo multiplicamos por el NQ entre el NC, ¿verdad? Que son los datos que acabamos de calcular acá, NQ y NC. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Está claro la diferencia entre la dimensión original y la dimensión efectiva? Para el FQS, ¿qué voy a tener acá? Nuevamente, 1 más, ¿qué base utilizo? 2.8. ¿Qué longitud? 4. Por la tangente de 35 grados. Igual acá, 1 menos 0.4 por B entre L. 2.8 entre 4. ¿Sí? Ya tenemos factores de carga y factores de forma. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora vamos a calcular nuestros factores de profundidad. ¿Sí? En el caso de los factores de profundidad, ¿qué me dice? Usa las dimensiones originales. Quiere decir que para los factores de profundidad voy a utilizar longitud 4 metros y base 3 metros. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? En el caso de los factores de corrección de forma, utilicé base 2.8 metros, porque me pide trabajar con las efectivas, y longitud 4 metros. ¿Por qué la longitud efectiva es igual a la longitud original? Porque no tengo excentricidad en el eje Y. Mi única excentricidad se está dando en el eje X. ¿Sí? Ahora, los factores de corrección de profundidad. ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer? Lo primero que voy a hacer para analizar mi factor por profundidad es lo siguiente. Voy a analizar el DF entre la base. ¿Cuánto es el DF? 1.5 metros. ¿Cuánto es el ancho de la base? ¿Qué base voy a utilizar acá, chicos? ¿3 metros o 2.8 metros? 3 metros. ¿Sí? ¿Cuánto es 1.5 entre 3? 1. Perdón, 0.5. Y esto es menor que 1, ¿verdad? Acá les puse directamente. Esto es menor que 1, ¿sí? Entonces, si esta división es menor a 1, quiere decir que voy a analizar si me encuentro en el caso A, que es el de acá, ¿sí? O si me encuentro en el caso B. El caso A justamente dice cuando DF entre B es menor o igual a 1. Y el caso B cuando DF entre B es mayor a 1. Entonces yo identifico, ¿y en qué caso me encuentro?
en el caso A, ¿sí? Ese es mi primer filtro. ¿Cuál es el segundo filtro? Luego de este primer filtro tengo que identificar si mi ángulo de fricción es igual a 0 o si mi ángulo de fricción es mayor a 0. ¿En qué caso me encuentro nuevamente? En el de abajo, ¿verdad? Porque mi ángulo de fricción, ¿cuánto es? 35. Entonces, quiere decir que voy a usar estas ecuaciones para calcular el FCD, el FID y el FQD, ¿sí? Reemplazando, para el QD primero, ¿cuánto es este ángulo de fricción? 35. ¿Cuánto es este ángulo de fricción? 35. ¿Cuánto es el DF? 1.5. ¿Qué base utilizo acá? ¿Qué base utilizo acá, chicos? 3 metros, ¿sí? 3 metros. Calculamos nuestro QD y luego ya puedo calcular mi FCD, ¿no? FQD, que es el que obtengo acá. Vamos a colocarle el valor al FQD. Es 1.127. Acá les va a salir 1.127. Acá reemplazamos 1.127. Acá también 1.127, ¿no? ¿Cuánto es nuestro NC? Lo tenemos por acá, 46.124. ¿Sí? ¿Cuánto es mi ángulo de fricción? 35. ¿Sí? Luego, nuestro FID, que nos dice que es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ya tenemos factores de carga, factores de forma. ¿Por qué se llaman factores de forma? Porque depende del ancho de la base y de la longitud de la base. ¿Por qué se llama factores de profundidad? Porque se comienza analizando de acuerdo a la longitud de la profundidad de cimentación de F. Por último, ¿qué más nos falta calcular? El factor de inclinación de carga. Ahora sí, nosotros teníamos una carga inclinada, ¿verdad? Teníamos nuestra zapata y esta zapata tenía una carga inclinada, ¿no? Y este ángulo me parece que era 12 grados, ¿sí? Nuevamente repito, la carga inclinada siempre es la que se mide con el eje vertical, ¿sí? Siempre, siempre esta es mi carga inclinada, ¿sí? Ese es el ángulo que yo voy a utilizar acá. Igual, reemplazamos 12 grados entre 90 y acá 12 grados entre... ¿Qué ángulo de fricción utilizaré acá, chicos? ¿Qué suelo dijimos que analizamos? El suelo que está por debajo de la cimentación, ¿sí? No se vayan a olvidar de eso, chicos, ¿ah? Miren que si ahí utilizan el ángulo de fricción incorrecto, les va a salir mal todo el ejercicio, ¿sí? Porque recuerden que ustedes parten con los factores de carga y los factores de carga dependen del ángulo de fricción únicamente. Luego, ustedes se van a su factor de corrección por forma. Ahí también se utilizan los factores de carga. Si ustedes se van a sus factores de corrección por profundidad, acá también vuelven a utilizar los factores de carga, ¿sí?
Y en el caso de los factores de inclinación de carga, también entra el ángulo de fricción del suelo, ¿sí? Pero recuerden que este ángulo de fricción es del suelo que está soportando la cimentación. ¿Quién es el suelo que soporta la cimentación? El suelo que está por debajo, ¿sí? Entonces, ¿qué ángulo de fricción utilizamos? 35 grados porque es el suelo que está debajo de la cimentación. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Bien, entonces voy a pasar a la siguiente lámina, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente lámina. Y acá tenemos básicamente todo el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Acá está nuestra cimentación, ¿sí? Nuestra cimentación. En la parte superior teníamos un DF de 1.5 metros. Teníamos nivel freático a 0.90 metros de la superficie, ¿no? Esto es 0.90, ¿no? Por lo tanto, acá tendríamos 0.60. El suelo de arriba tiene una cohesión de 20 kilonewtons, un ángulo de fricción de 16, un peso específico seco de 18.5 y un peso específico saturado de 19 kilonewtons por metro cúbico. Excentricidad en el eje X, para recordar, ¿no? 0.10 metros. La dimensión original del ancho de la base es de 3 metros. El suelo por debajo es justamente una arena arcillosa densa, ¿no? Densa, lo que nos da un tipo de falla general, ¿sí? Con una cohesión de 10 kilonewtons por metro cuadrado, un ángulo de fricción de 35 grados, un peso específico saturado de 19.5 kilonewtons por metro cúbico y un peso específico seco de 18 kilonewtons por metro cúbico. Esta es nuestra ecuación de la carga última, ¿sí? Ya acá ustedes tienen que siempre acordarse de los factores de carga, los factores de forma, los factores de profundidad y los factores de inclinación, ¿sí? Por eso es que acá todos tienen 4 factores de corrección: carga, forma, profundidad, inclinación. Carga, forma, profundidad, inclinación. Carga, forma, profundidad, inclinación, ¿sí? Y esto se va a repetir siempre: cohesión sobre carga, un medio de la base por el peso específico, ¿sí? Ahora, ¿qué cohesión utilizo acá, chicos? De los datos que tenemos acá en la lámina, ¿qué cohesión utilizamos? La cohesión del suelo que está por debajo de la cimentación, ¿sí? 10 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Qué peso específico utilizo? Ya, pero ese es el saturado, ojo. ¿Qué tengo que hacerle a ese peso específico saturado? ¿Qué tengo que hacerle a ese saturado, chicos? Tengo que restarle el agua, ¿sí? Le restamos el agua. Recuerden que este peso específico es el sumergido, ¿sí? Y la base que vamos a utilizar siempre, ¿sí? La base, nuevamente repito, la base que utilizamos
va a ser la base efectiva. Si estamos hablando de base efectiva, ¿qué base utilizaré en el cálculo de la carga última? ¿3 metros o 2.8 metros? 2.8, ¿sí? 2.8 metros. Entonces, repito, cohesión del suelo que está por debajo de la cimentación. Peso específico sumergido del suelo que está por debajo de la cimentación, ¿sí? Si ustedes tienen el peso específico saturado, pues no se olviden de restarle el peso específico del agua. ¿Qué base voy a utilizar siempre? Siempre utilizo la base efectiva, siempre, ¿sí? Siempre utilizo la base efectiva, que es 2.8 metros, en este caso. ¿Qué hubiera pasado, chicos, si no hubiera tenido excentricidad? Mi base efectiva sería igual a ¿qué? Imagínense que no hubiera habido excentricidad. Mi base efectiva sería igual a 3, ¿sí? Pero para nuestro caso ya tenemos excentricidad, ¿sí? Entonces no se vayan a olvidar de eso. Siempre se usa la base efectiva. Entonces comenzamos a repasar desde acá. Dimensiones efectivas de la cimentación, base efectiva es igual a 3 metros menos 2 veces la excentricidad, 2.8 metros. Longitud efectiva es la longitud original menos 2 veces la excentricidad. No tengo excentricidad en X, por eso es que acá se multiplica 2 por 0 y la longitud efectiva sigue siendo 4 metros. El suelo está apoyado sobre un estrato de arena arcillosa densa, por lo cual identifico una falla general. Como tengo una falla general, mi cohesión sigue siendo 10 kilonewtons y mi ángulo de fricción sigue siendo 35 grados. Calculamos factores de carga que dependen únicamente del ángulo de fricción. Calculamos los factores de forma que dependen de las dimensiones efectivas. Calculamos los factores de profundidad, ¿sí? Que dependen de la profundidad de cimentación 1.5. Y se trabaja con las dimensiones originales, ¿verdad? Y luego tenemos los factores de inclinación que dependen del ángulo de inclinación, que es este de acá, 12 grados, siempre midiendo el ángulo de inclinación respecto a la vertical, ¿sí? Y el ángulo de fricción del suelo, nuevamente, que está por debajo de la cimentación. Ya tengo carga, tengo forma, tengo profundidad y tengo inclinación. Me falta calcular mi sobrecarga. Siempre la sobrecarga se calcula como el peso específico de este estrato que está por encima de la cimentación multiplicado por su DF. En este caso tengo dos pesos específicos. ¿Por qué? Porque hay una parte que está en estado natural y hay otra parte que está saturada. Entonces tendría, para la parte superior tengo 0.90 metros multiplicado por su peso específico seco, que es 18.5, que es lo que tengo acá. 18.5 por 0.90. Luego tendríamos 19 kilonewtons, que es otra parte del estrato que ya está saturada. 19 kilonewtons menos 9.81, porque recordemos que siempre trabajamos con el peso específico sumergido. Multiplicada por su distancia, que es justamente esta de acá, 0.6 metros. Obtengo la sobrecarga. Entonces, ya tengo la sobrecarga, ya tengo la cohesión, ya tengo la base efectiva, ya tengo el peso específico 2, ¿no? Y lo único que me queda es reemplazar
en el cálculo de mi ecuación de carga última. Tenemos cohesión 10, NC, DC, SC, perdón, vamos a ir colocándolo acá, ¿sí? Tenemos la cohesión, nuestro NC, tenemos acá nuestro SC, nuestro DC y nuestro IC. Luego tengo acá la sobrecarga, Q por NQ, nuestro SQ, nuestro DQ y nuestro IQ. Acá está el 0.5 o un medio, ¿no? De 9.69, que es el peso específico sumergido, ¿no? El peso específico 2 sumergido por la base efectiva multiplicado por el NI, por el SI, por el DI y por el II. Calculo mi carga última. Listo. ¿Qué tengo que hacer luego de calcular la carga última? Lo dividimos entre nuestro factor de seguridad. ¿Sí? Con eso calculamos nuestra capacidad de carga admisible. ¿Por qué, antes de seguir avanzando, chicos, por qué lo divido entre factor de seguridad igual a 3? Pregunta, ¿por qué divido el factor de seguridad igual a 3? ¿Por qué no lo divido entre 4 o entre 5 o entre 2.5? ¿Por qué? ¿Por qué entre 3, chicos? Porque recuerden que nuestra norma nos dice que el factor de seguridad es igual a 3. ¿En qué condiciones? ¿Y en qué condiciones es igual a 5? Es igual a 3 cuando hablamos de condiciones estáticas, ¿sí? Y es igual a 2.5 cuando hablamos de condiciones con sismo o viento, ¿sí? Entonces, tengo mi capacidad de carga admisible, pero a mí no me pedían eso, ¿verdad? A mí no solamente me pedían la capacidad de carga admisible, sino me pedían, vamos a colocarlo acá, esto es vamos a colocarlo, ya. Esto es la capacidad de carga admisible, ¿sí? Pero a mí me pedían mi Q admisible, ¿sí? Una cosa es mi capacidad de carga admisible, que es una carga distribuida, ¿no? Kilonewtons por metro cuadrado. Y otra cosa es mi carga admisible, que es la carga total que va a poder admitir la zapata que estoy diseñando. ¿Cómo calculo la carga admisible o el Q mayúscula? Es el producto de la capacidad de carga admisible por el área efectiva, ¿sí? Recuerden que siempre es el área efectiva. ¿Por qué recalco de que es el área efectiva, chicos? Porque cuando hablo de área efectiva va a ser mi B efectivo por mi L efectivo. Si yo les dijera simplemente área,
yo estaría multiplicando B por L, que es 3 metros por 4 metros. Pero cuando hablo de área efectiva, me estoy refiriendo a 2.8 por 4 metros. ¿Sí? Entonces, con eso calculaba mi Q admisible. Y mi Q admisible es 6.260.93 kilonewtons. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, cuando es sismo o viento te lo tienen que decir. Si no, siempre asumimos que estamos en una condición estática. ¿Sí? Chicos, ¿está claro hasta acá? En este ejercicio, en realidad hemos visto casi todos los casos que les pueda aparecer, ¿no? Nivel freático, excentricidad, carga inclinada, el cálculo del área efectiva, ¿sí? Identificar si es una falla general, si es una falla local, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, estos ejercicios son bastante metódicos, ¿sí? Lo importante es que ustedes sepan analizar qué factores van a utilizar en cada uno de estos factores de corrección, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a ver un ejercicio más. A ver. Chicos, por el método de Terzaghi, ¿tienen alguna duda? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Acá está. Vamos a ver este ejercicio, ¿sí? Eh, toda esta parte de acá no se vayan a rayar con toda esta parte de acá, ¿sí? Por el momento, ignórenla. Toda esta parte de acá la vamos a ignorar, ¿sí? Porque ya esto lo vamos a ver la siguiente clase para el cálculo de los asentamientos. Toda esta parte de acá, ignórenlo, ¿sí? Todo esto ignórenlo. Esto de acá, ignorémoslo. Nos vamos a enfocar en esta parte de acá. Sí, Marjorie, dime. Está en la unidad 2, chicos. Está en la unidad 2. A ver, un segundo, voy a verificar. Esta es la sección CS6B. A ver, un segundo, por favor. ¿Dónde lo he cargado? Cimentaciones.
A ver. No, no se ha subido, qué raro. A ver, ¿puedes verificar Marjorie ahora si ya lo puedes ver? En la misma carpeta, en clases prácticas en la unidad 2. A ver, por favor, actualiza y dime si ya lo puedes ver. ¿Sí? Ya. Perdón, chicos. Ya, acabo de volver a subirlo. Entonces, a ver, vamos a leer este ejercicio, ¿sí? No creo que nos dé tiempo para hacer todas las iteraciones, pero acá lo que me interesa es que ustedes vean algunos otros casos o tipos de ejercicios que se pueden presentar, que era un poquito lo que consultaba Marjorie hace un momento, ¿sí? Por ejemplo, acá nos dice, utilizando el criterio de Meyerhoff se solicita hallar las dimensiones óptimas y de diseño por resistencia, considerando incrementos de 0.1 metros. A ver, cuando acá nos habla de dimensiones óptimas y de diseño, se refiere a lo siguiente. Cuando nosotros a veces calculamos la base y la longitud, ¿no? Si quisiéramos ser muy exactos con la carga transmitida, vamos a obtener de repente base igual a 2.1998, ¿no? Esta sería mi base óptima, ¿sí? La que tiene todos los decimales. Sin embargo, cuando nosotros ya diseñamos o vamos a construir, no trabajamos con tantos decimales, ¿no? Sino que hacemos, consideramos un incremento que va de 0.1 en 0.1. Entonces, si por ejemplo esta fuera mi base óptima, yo diría que mi base de diseño es 2.20 metros. Y esa sería mi base de diseño, ¿sí? Entonces, esa es la primera diferencia que pueden encontrar, que les pidan la dimensión óptima y la dimensión por diseño. Luego nos dice que esta es una zapata céntrica de un edificio de 5 pisos, rígida, rectangular, y nos da la relación que existe entre la longitud y la base. Si se dan cuenta, en este ejercicio no nos están dando las dimensiones exactas. Simplemente nos están dando una relación, ¿sí? Nos están dando una relación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Longitud entre base 1.25. Luego me dan una carga horizontal, ¿no? Me dan un momento y dice que para la carga vertical se considere un área tributaria de 30 metros cuadrados, ¿no? En el caso del área tributaria, esto me va a servir para calcular mi carga vertical, ¿sí? Luego nos da los datos de la profundidad de cimentación, 1.3 metros, el nivel freático se encuentra a 0.4 metros de la superficie y dice el suelo presenta una densidad relativa medianamente densa. ¿Qué tipo de falla puedo identificar acá, chicos? Tipo de falla. Suelo con una densidad relativa medianamente densa. ¿Qué tipo de falla, chicos? Esto es importante, que esté claro. Acá tenemos una falla por corte local, ¿sí? Quiere decir que voy a corregir mi cohesión y también voy a corregir mi ángulo de fricción.
¿Cómo se corrige la cohesión como 2/3 de la cohesión original? ¿Y cómo se corrige el ángulo de fricción como el arco tangente? ¿No? El arco tangente de 2/3 la tangente del ángulo de fricción. ¿Sí? Nos da las características del suelo que está por debajo de la cimentación. Dice que tiene un peso específico saturado de 19.8 kilonewtons por metro cúbico, un ángulo de fricción igual a 34 grados y un valor de cohesión de 9 kilopascales. Entonces, ¿cuáles serían los parámetros a corregir? Si me está diciendo que debajo del nivel de cimentación se tiene un ángulo de fricción de 34 y una cohesión de 9, quiere decir que esos van a ser los parámetros a corregir, ¿no? 34 grados y 9 kilopascales. Para el suelo dice que se encuentra por encima del nivel de cimentación, se tiene un peso específico natural de 16.5 kilonewtons por metro cúbico y un peso específico saturado de 18.2 kilonewtons por metro cúbico. Nos pide calcular las dimensiones óptimas por resistencia de la zapata y también las dimensiones de diseño por resistencia. En los ejercicios que hemos visto anteriormente, nosotros partíamos de conocer las dimensiones de la base y la longitud, ¿verdad? Conocíamos base y longitud y lo que hacíamos era verificar si esas dimensiones eran las correctas para el diseño. Lo que va a ocurrir en este ejercicio es lo contrario. Yo acá no conozco la longitud, no conozco la base, solamente conozco la relación que existe entre ellos, ¿no? Solo conozco la relación y voy a asumir en este caso una base inicial, ¿sí? Voy a partir asumiendo una base inicial. Entonces, ¿qué es lo que conozco? Conozco la carga vertical, ¿no? La carga vertical en este caso se ha calculado como 30 metros cuadrados, ¿no? Que es el área tributaria, por 5 pisos, por una densidad de 1000 kilogramos fuerza, ¿sí? No está escribiendo. Esto se ha calculado como el número de pisos se ha multiplicado por el área tributaria, que era 30 metros, ¿no? 30 metros, sí, 30, ¿no? Por el área tributaria, por la densidad, ¿sí? Que se está considerando 1000 kilogramos fuerza. Con eso tenemos acá los 150.000 kilogramos fuerza de carga vertical. La carga horizontal era un dato, ¿verdad? El momento también es un dato. El nivel freático también es un dato. La profundidad de cimentación también es un dato. Tenemos el peso específico 1, que está por encima de la cimentación, el saturado, ¿no? Por encima de la cimentación, y el peso específico 2 saturado, que está por debajo de la cimentación. Los parámetros que tenías eran los siguientes, ¿no? Acá tengo mi zapata. Por debajo del suelo dice que tenía 9 kilopascales y un ángulo de fricción de 34 grados, ¿sí? Como ha ocurrido una falla local, tengo que corregir estos parámetros, ¿sí? Cohesión corregida, 2/3 de 9 kilopascales. Ángulo de fricción corregido, arco tangente de 2/3, la tangente ¿de quién? De 34 grados. Eso me da 24.212 grados y cohesión 0.06 kilogramos por centímetro
cuadrado, ¿sí? Simplemente acá se ha transformado, esto de acá es igual a 6 kilopascales y se ha transformado a kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué más? Seguimos avanzando. Una vez que ya tenemos nuestros parámetros, puedo calcular mi factor de carga, puedo calcular mi factor de forma, puedo calcular mi factor de profundidad y puedo calcular mi factor de inclinación. Chicos, los factores de carga, ¿de qué dependían únicamente? ¿De qué depende mi factor de carga? Un momento, chicos, por favor. Chicos, ¿qué ángulo de fricción utilizamos? En este caso, ¿el ángulo de fricción 34 grados o el ángulo de fricción que acabamos de calcular que hemos corregido? Chicos, ¿qué ángulo de fricción utilizamos? En este caso vamos a utilizar el ángulo de fricción 24.212 grados, ¿sí? Es el ángulo de fricción corregido que está por debajo del suelo, ¿sí? Pasamos a la siguiente lámina. Entonces, ahora que ya sabemos cuáles son nuestros parámetros que vamos a utilizar, yo les estaba mencionando ya anteriormente que en este ejercicio tenemos un momento de 25.000 kilogramos fuerza por metro, ¿verdad? Tenemos una carga vertical de 150.000 kilogramos fuerza y con eso calculamos nuestra excentricidad, ¿sí? Recuerden nuevamente que estamos calculando, para este caso, la excentricidad en X. Solamente nos está hablando del momento en una sola dirección, ¿sí? Si no les dicen en qué dirección, siempre partimos con la dirección en X, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos por acá? También tenemos la carga vertical y tenemos la carga horizontal, ¿sí? Teníamos una carga horizontal igual a 36.000 kilogramos fuerza, ¿sí? Y una carga vertical igual a 150.000 kilogramos fuerza. ¿De qué manera podríamos calcular acá nuestro ángulo de inclinación? ¿Quién me dice cómo calculo acá mi ángulo de inclinación? Carga vertical carga horizontal y tenemos acá el ángulo, ¿cierto?
¿Qué relación trigonométrica utilizo para eso, chicos? Sí, ya sabemos que nos sale 13.5, pero ¿qué relación trigonométrica utilizamos acá? ¿Cómo se ha calculado esto? Como el arco tangente, ¿verdad? ¿Como el arco tangente de qué? De la carga horizontal entre la carga vertical, ¿sí? A ver, ¿qué más? Entonces creo que ya tenemos todos nuestros datos necesarios para poder comenzar a desarrollar el ejercicio, ¿sí? Como les comentaba en este ejercicio en particular, yo tengo una relación. Yo sé que la longitud entre la base es igual a 1.25. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a asumir acá? Voy a asumir una base. Ojo, repito nuevamente, estoy asumiendo una base. Asumo que mi base es 2.5, ¿sí? Y como estoy asumiendo una base, la longitud de esa relación que tengo es 1.25 veces la base. Si yo asumo una base de 2.5, tendría una longitud de 3.125, ¿sí? ¿Qué ocurría en este ejercicio? Que tenemos excentricidad, por lo tanto tenemos que calcular una base efectiva y una longitud efectiva, ¿sí? ¿Cuánto será la longitud efectiva? 3.125 metros. ¿Por qué sigue siendo 3.215 metros? Porque la excentricidad solamente ocurre en el eje X. Y en el caso de la base efectiva, ¿cuánto será, chicos? Tendremos acá 2.166, ¿verdad? Recuerden que la base efectiva es igual a la base original menos 2 veces la excentricidad en X. ¿Sí? Listo. Calculamos los factores de forma como ya conocemos, calculamos los factores de profundidad como ya lo conocemos, calculamos los factores de inclinación, ¿no? Acá está nuestro ángulo inclinado. Acá utilizamos, ¿qué ángulo de fricción, chicos? Beta ya sé que es 13.496. ¿Qué ángulo de fricción utilizo? ¿Utilizo 34 grados o utilizo 24.212? Utilizo el ángulo de fricción corregido. ¿Sí? Sí, es Meyerhof. Es Meyerhof, chicos. En el enunciado nos decía utilizando el criterio de Meyerhof, ¿sí? Para los factores de forma ya saben que acá utilizan B efectivo y L efectivo. Y para los factores de profundidad utilizan B original y L original, ¿sí? Luego calculamos la carga última, reemplazando todos nuestros valores y obtenemos nuestro Q último. Luego del Q último, calculamos el Q admisible, dividiéndolo entre nuestro factor de seguridad igual a 3, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso? En este caso, a mí me están pidiendo verificar si las dimensiones que estoy proponiendo son las correctas. ¿Cómo verificábamos eso? Comparando la carga transmitida con la carga admisible. ¿Qué se tiene que cumplir en la carga transmitida y la carga admisible?
se tiene que cumplir que la carga transmitida tiene que ser menor o igual a la carga admisible. ¿Cómo calculo la carga transmitida? Aquí está arriba. La carga transmitida se calcula como la carga vertical entre el área efectiva. ¿Sí? Entre el área efectiva. ¿Quién sería mi área efectiva, chicos? ¿Qué tendría que multiplicar? 2.166 por 3.125. ¿Sí? Eso me da 2.215 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. 2.215 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y la carga admisible que me salió fue 0.985 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Qué podría opinar sobre esto, chicos? ¿Estaré utilizando las dimensiones correctas o no? ¿Serán las dimensiones correctas, chicos? ¿O tengo que aumentar el ancho de la base? ¿Qué opinan? Si se dan cuenta, la carga transmitida todavía sigue siendo casi el triple de la carga admisible que me acaba de salir, ¿sí? Por lo tanto, tengo que realizar una nueva iteración. Voy a iterar nuevamente y como no se cumplió en el primer caso, aumento la base, ¿sí? Al aumentar la base, aumenta mi longitud. Tendré nuevamente una base efectiva y tendré una nueva longitud efectiva, 3.875 metros. En este caso, mi nueva base efectiva será 2.766 metros. Tengo que calcular una nueva carga transmitida. ¿Por qué? Porque como depende del área efectiva, ¿no? Podemos ver que el área efectiva ha cambiado. Calculo mis factores de forma, mis factores de profundidad, mis factores de inclinación. Calculamos la carga última, 2.917. Calculo mi nueva carga admisible y realizo mi verificación. Carga transmitida, 1.399. ¿No? ¿Es menor que mi carga admisible? 0.972. Todavía no cumple, ¿verdad? Todavía esto sigue siendo mayor. Por lo tanto, vuelvo a realizar una tercera iteración, ¿sí? ¿Qué hago en la tercera iteración? Sigo aumentando el ancho de mi base. Vuelvo a calcular mi área efectiva. Recuerden que si aumento mi base, cambia mi longitud. Por lo tanto, cambia el área, ¿sí? Calculo mi carga transmitida, calculo los factores de forma, calculo los factores de profundidad, calculo los factores de inclinación de carga, calculo mi carga última, calculo mi carga admisible y realizo mi verificación nuevamente. Carga transmitida, ¿cuánto es? 0.967. ¿No? Menor o igual a 0.966 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado.
esta es la transmitida y esta es la admisible. Cumple, puedo ver que efectivamente ahora sí cumple, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Habíamos hablado de que voy a tener dimensiones óptimas y voy a tener dimensiones de diseño, ¿sí? ¿Cuál es mi dimensión óptima con la que he trabajado? 3.693 metros, 4.616, y las dimensiones de diseño serán las que tienen un incremento de 0.1, es decir, 3.7 metros y 4.7 metros. ¿Sí? Esa era la diferencia entre el ejercicio anterior y el ejercicio de ahora. En el ejercicio anterior partimos ya de una base y de una longitud y verificamos que es mucho más corto, y en este caso partimos de una relación entre la longitud y la base. ¿Sí? Es un proceso inverso, por así decirlo. Y eso sería, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, eso es lo que ha indicado el docente, ¿no? En la clase práctica. Sí, chicos, la práctica es 2 horas y viene hasta cimentaciones superficiales, ¿sí? Terzaghi y Meyerhoff, todo lo que se ha visto en la clase. No sabría especificarlos, chicos. La práctica lo hace el docente de teoría. Normalmente son 3 ejercicios prácticos y preguntas teóricas. Bien, chicos. Entonces, si ya no hay más preguntas sobre los ejercicios, nos quedamos ahí, ¿sí? Tengo que conectarme a otra clase ahorita a las 11. Listo, chicos, nos vemos el sábado, ¿sí? En la hora práctica. Listo, chicos, nos vemos, cuídense.